tranquilo, Dios tiene el control. Es una gran verdad que debemos tomar en medio de situaciones difíciles. Y para ilustrarle esto, permítame contarle la siguiente historia, que está en Génesis capítulo 37, y es la historia de un hombre llamado José. Todo comienza con un sueño, con un propósito que Dios le da a este muchacho, a José. José era el menor de la casa de su padre, así que era el consentido de la casa, mientras que sus hermanos trabajaban en el campo. Vale la pena recordar que sus hermanos, los hermanos de José, le tenían envidia, le tenían celos, le tenían rabia, y en cierta ocasión se juntaron, se pusieron de acuerdo para matarle. Permítame, mientras voy contando la historia, traer algunas enseñanzas prácticas. Y esta es una de ellas. Mire, José tenía un sueño, Dios le dio un propósito. Y lo primero que podríamos pensar es que si Dios nos da un sueño, lo primero que debemos encontrar es que todas las cosas se nos cuadren, que todas las cosas se nos den para que ese sueño se haga realidad. Pero aquí no fue así. Dios le da un sueño a José, le da un propósito, pero lo primero que él encuentra en su camino fue una amenaza de muerte. Mire, de algo estoy seguro, y es que Dios a todos nos dio un sueño, un propósito, pero muchas veces en el camino a ese propósito encontramos obstáculos, encontramos barreras, y eso pasó con José. Lo otro que me llama la atención es ver cómo un resentimiento que no se sana a tiempo puede ser peligroso, a tal punto de envenenar los pensamientos y las emociones que no importa si se le hace daño a la misma familia. Eso fue lo que pasó con los hermanos de José. Celos, envidia, resentimientos, odios que no se manejaron, que no se sanaron a tiempo y llevaron a querer matar a su propio hermano. Mire, mi amiga y mi amigo, las diferencias y los conflictos se enfrentan, se arreglan, no se dejan crecer, porque pueden hacer mucho daño aún a aquellas personas que decimos que amamos. Esas eran las dos cosas que quería llamar la atención. Permítame, le sigo contando la historia. Se dice que cuando sus hermanos planean matarle, Rubén se opone a ello. El propósito de Rubén era rescatar a su hermano y entregarlo de nuevo a su papá. Pero resulta que a José lo arrojan en una cisterna, es decir, a un pozo. Recordemos algo, que los pozos mantienen con agua. Ese es el propósito de ellos, almacenar agua. Pero el pozo donde arrojaron a José era un pozo que estaba vacío. Y allí de nuevo volvemos a ver la mano de Dios en medio de las dificultades. Lo arrojan a un pozo y el pozo estaba sin agua. Allí estaba Dios protegiendo, cuidando a José. Ahora usted podrá decir, ¿y si Dios estaba allí, por qué permitió todo eso? Mire, porque era necesario que José pasara por ciertas situaciones que le iban a ayudar a madurar, que le iban a ayudar a crecer, que le iban a ayudar para que su sueño se hiciera realidad. Porque de una u otra manera las dificultades preparan, las dificultades forman, capacitan. Pero hay algo que debemos tener en la cuenta, y es que en medio de las dificultades Dios no se aparta de nosotros, Dios no se aleja, Él está allí en medio nuestro. Y ya por segunda ocasión vemos la mano de Dios. Le repito, lo arrojan a un pozo, pero el pozo está limpio, está sin agua. Luego lo sacan de allí sus hermanos y lo venden como esclavo. Imagínese cómo se podría estar sintiendo José frente a ese cambio de vida, de ser el hijo preferido de papá y ahora viéndose como esclavo. Pero ¿sabe algo? De nuevo vemos la mano de Dios allí, en medio de los momentos difíciles. Lo venden como esclavo, pero Dios mueve sus fichas y el que lo compra es un oficial de la milicia egipcia. Y ese militar, ese general, no lo pone como cualquier esclavo, sino que lo pone como administrador de todos sus bienes. ¿Estaba José en una situación difícil? Claro que sí, pero la mano de Dios siempre estaba allí con él. Ahora, siendo el administrador de todos los bienes de un general egipcio,
la situación de José vuelve a cambiar y es acusado injustamente por la mujer de su jefe y es llevado preso. Ahora, estando José en la cárcel, dice el relato bíblico que Dios le dio gracia con el jefe de los carceleros. Repito, situaciones difíciles sí, pero siempre la mano de Dios allí, hasta que un día, así como le cambió la vida de la noche a la mañana cuando era muchacho, ahora, de la noche a la mañana, todo cambió para bien. Lógico, hubo un proceso largo que tuvo que vivir, hubo una preparación que tuvo que recibir, pero las cosas cambiaron. Alguien le habló bien al faraón de José y Faraón decide sacarlo de la cárcel y llevarlo a Egipto para que administrara toda la economía de aquel imperio. Mire, he tratado de resumirle en corto tiempo toda la historia que está en Génesis desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Pero permítame en tan solo estos últimos minutos, en este devocional en línea con Dios, traer unas enseñanzas prácticas que nos ayudan a ver al Dios que lo controla todo. Lo primero es que José tenía un sueño y lo que se dio de inmediato no fue el cumplimiento de ese sueño. Lo que sí se dio de inmediato fue la preparación para poder lograrlo. Mire, igual en nuestra vida, Dios nos da sueños, Dios nos da propósitos, pero no se logran de la noche a la mañana. Requieren un tiempo de preparación, un tiempo de formación, y créalo, ese tiempo de formación muchas veces es doloroso, pero tiene el propósito de llevarnos al lugar donde Dios quiere que estemos. Número 2. José pasó varios momentos difíciles, pero en cada uno de ellos vemos la mano de Dios. Y permítame recordarlos. Cuando lo iban a matar, Dios tocó el corazón de su hermano Rubén para impedir que esto sucediera. Número 2. Cuando lo lanzaron a un pozo, el pozo estaba vacío, sin agua. Número 3. Cuando lo vendieron como esclavo, llegó a la casa de un general que le dio toda su confianza. Número 4. Cuando es acusado injustamente y llevado a una cárcel, Dios le dio gracia ante el jefe de los carceleros. Y número 5. Cuando José pensó que todo estaba perdido, que lo habían olvidado, fue cuando Dios hizo la jugada maestra y recibió aquella llamada que toda su vida estuvo esperando. La llamada que haría su sueño realidad. Le repito, Dios en todos, en usted, en mí, en todos, puso un sueño, un propósito. Pero muchas veces el camino a lograr ese propósito, a lograr ese sueño, se hace difícil. Pero quiero que sepa algo, y es que en esos momentos difíciles, Dios siempre está a nuestro lado. Que Dios está por encima de todo, controlándolo, cuidándolo, moviendo sus fichas, preparándolo. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es seguir siendo fieles y seguir confiando en Dios, allí en medio de la adversidad. Y créalo, en el momento apropiado, Dios hará la jugada maestra, y todo lo que hoy es difícil, todo lo que hoy es tormento, Dios lo transformará para el bien nuestro. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos muchas gracias por cada amigo, cada amiga que ora con nosotros. Señor, primero queremos decirte gracias, Dios, por darnos un sueño, por darnos un propósito. Señor, perdónanos si de pronto nos hemos desanimado al ver que el camino se hace difícil. Pero hoy entendemos a través de esta palabra que no todas las cosas se dan de manera inmediata, que hay cosas que necesitan preparación, que lo bueno necesita ser bien preparado. Y Señor, sabemos que estamos pasando por ese momento, por un momento de preparación, por un momento de formación, pero también sabemos que en medio de esa situación, tu mano está con nosotros, que tú traerás las personas adecuadas que bendecirán nuestra vida, que tú prepararás todo para nuestro bien. Gracias porque esa llamada que estamos esperando y que nos va a llevar al otro nivel que tú tienes para nosotros, llegará en el momento justo, en el momento oportuno. Tan solo hoy nos proponemos seguir siendo fieles a ti, seguir confiando en ti. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas, así
muchas de ellas no las entendamos.